Hola a todos. Vamos a ver aquí cosas sobre regulación emocional y trauma. Como sabéis, la regulación emocional es un factor mediador que está pues eso, en el medio entre los eventos potencialmente traumatizantes y el desarrollo de psicopatología posterior de diverso tipo, como hemos ido viendo. Entonces, vamos a ver qué papel juega la regulación emocional, pero antes de eso tenemos que ver qué entendemos por regulación emocional, qué tipo de problemas puede haber en la regulación de las emociones y bueno, qué aspectos puede ser interesante analizar. Tenéis, como siempre, los materiales para que luego los podáis revisar con más calma. Hago una revisión por encima de esto. Entonces, la regulación emocional, como vemos en la imagen, es lo que yo hago con las emociones que yo tengo. Qué procesos son automáticos, qué procesos son conscientes y voluntarios, en qué nivel aparecen y cómo pueden influir. Como decía, es un factor mediador, nos interesa porque es parte del camino que lleva del trauma al desarrollo de la psicopatología. Y hay ocasiones en que los eventos dolorosos, los eventos amenazantes producen unas emociones y unas reacciones de un calibre tal que son inasumibles para la persona. Son situaciones, además, en las que, por definición, en el trauma lo que resulta más traumatizante es no poder hacer nada frente a esa amenaza o esa situación. Entonces, los mecanismos de regulación se vuelven ineficientes. A veces no podemos hacer nada contra lo de fuera, pero a veces no podemos hacer nada con respecto a lo de dentro. Aquí veis al fondo de esta imagen, un bebé en una incubadora que representa un poco la vulnerabilidad, el dolor, ¿no? Las sensaciones de desamparo frente a las que desplegamos todo tipo de formas de protegernos que si hubieran funcionado probablemente no se hubieran producido las consecuencias posteriores, pero que muchas veces no funcionan, ¿no? Entonces, en la regulación emocional también vamos a tener que ver qué tipos de emociones entran en juego, cómo regulamos cada una de ellas, qué hacemos con esto, ¿no? Esta película que la conocéis, las dos son excelentes recursos a veces para el trabajo con los pacientes. Bien, la regulación emocional ya está en el estrés postraumático. Y además, fijaros, hablábamos de el estrés postraumático disociativo, en el cual aparece el patrón totalmente inverso en el cerebro, es decir, amígdala e ínsula muy activas en el estrés postraumático clásico, como un prefrontal medial y un cingulado anterior poco activos, y todo lo contrario en el estrés postraumático disociativo. Y esto rige también para la regulación emocional, porque vamos a tener problemas tanto por exceso como por defecto. ¿No? Entonces, en el de la izquierda hablaríamos de infrarregulación emocional, porque este cerebro no hace nada productivo con esta amígdala y esta ínsula desbordadas, y de sobreregulación emocional, en el caso de la derecha, porque tenemos unas áreas reguladoras que están ahogando la amígdala y la ínsula. Entonces, vamos a ver mecanismos más de infrarregulación en patologías en las que las emociones se desbordan, como en el TEP clásico o en los trastornos de control de impulsos, en el trastorno límite, y sobreregulación en el TEP disociativo, pero también en perfiles como más de control, más de supresión emocional, en trastornos más de tipo somático. Bien, esta sería una clasificación en cuanto a la regulación de las áreas superiores, digamos, del cerebro sobre la amígdala y la ínsula, en general sobre el sistema límbico. Luego también podríamos hablar, y esto es otra cosa que podemos mirar, de tipos de desregulación. Entonces, la infrarregulación es no hago nada con las emociones, pero también puedo evitarlas, también puedo rumiar, ¿no? Que es un proceso de desregulación muy potente. Darle un par de vueltas a las cosas está bien. En general, todos estos mecanismos tienen su función en pequeñito, pero cuando nos vamos al extremo se convierten en patológicos, ¿no? Es decir, si yo estoy afrontando una situación que se me hace mucho, evitarla un poquito me ayuda a coger aire, pero si no vuelvo, se convierte en un problema. Darle un par de vueltas a las cosas me ayuda, pero darle 50.000 ya no. ¿No? Lo mismo que
planificar de cara al futuro qué puedo hacer si aparece un problema, puede ser interesante, darle 50.000 vueltas, no. Un cierto grado de control está bien, un nivel de control que ahoga, pretende ahogar completamente la emoción, pues ya no, ¿no? Que en un momento en el que yo tengo que estar trabajando y me acaba de pasar algo, yo meta la emoción para abajo, me puede ayudar a funcionar, pero tiene que haber un momento en que yo suelte. Así que si suprimo sistemáticamente la emoción, tengo un problema. Un nivel bajo de distracción, bueno, pues nos ponemos a pensar en otra cosa y nos salimos un poco, pero si no volvemos nunca al problema, ¿no? La compartimentalización y el distanciamiento disociativos los tengo aquí puestos como mecanismos de desregulación porque aparecen en situaciones extremas, tienen su función, ¿no? Pues distanciarme, que se me salten los fusibles cuando estoy totalmente sobrepasado, pues está bien, o meter las cosas en un cajón cuando son inmanejables, puede estar bien, pero si esto se convierte en un mecanismo constante, pues ya no lo sé. Otro elemento que también tenemos que analizar en cuanto a la regulación emocional, la regulación interpersonal. Vamos a tener las personas, luego veremos el tema del apego, de apego distanciante, que están en modo no necesito a nadie, y luego las personas de apego preocupado, que están en modo no puedo hacer nada sin los otros. Otro aspecto, porque todo esto son como formas de regulación más de arriba abajo, más desde lo cognitivo o desde las áreas superiores del cerebro, pero también está, y han puesto en primer plano todo este tema autores como Porges, con la teoría polivagal, que yo, bueno, no las tengo todas conmigo con esta hipótesis, pero bueno, tiene la virtud de haber puesto sobre la mesa la importancia de la regulación visceral y de la regulación de abajo arriba. Y sí que es cierto que hay elementos como la conciencia interoceptiva, la conciencia de las sensaciones del interior del cuerpo que son importantes para que haya una buena regulación y es un factor que, por ejemplo, está afectado en la lexitimia. ¿Qué pasa si aplasto mis emociones? Pues que no se van, ¿no? Esto los pacientes que están muy desconectados a veces no son conscientes de ello, pero esto no es productivo porque las emociones se almacenan sin procesar, perdón. Entonces, a corto plazo funciona, pero a largo plazo no y va a predisponer a la ansiedad y, y a la depresión, ¿no? Y también puede verse en perfiles más distímicos, obsesivos, esquizoides, más antisociales o narcisistas. No digo que haya, y esto es importante, no hay un tipo de desregulación específica por patología. Esto es un fenómeno transversal, ¿no? Pero sí que va a haber fenómenos de desregulación, podríamos decir que todas las patologías. La rumiación es este mecanismo de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y esto es uno de los mecanismos más patológicos que podemos encontrar, ¿no? Es típico en la depresión, pero también lo vamos a ver en pacientes límite, como una forma de echarle más gasolina a la hoguera, ¿no? Yo estoy mal, me empiezo a darle vueltas y me voy poniendo cada vez peor, ¿no? Esto se ve a veces en preguntas que no son preguntas. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cómo es posible que? ¿No? Estas preguntas van a potenciar la desregulación, ¿no? Otro mecanismo desregulador, el control. No es que el control sea malo, pero cuando yo me digo por real decreto lo que tengo o lo que no tengo que sentir, pues entonces sí, se acaba convirtiendo en un problema, ¿no? Y en ocasiones lleva curiosamente al desbordamiento, porque yo contengo hasta que acumulo tal nivel que explotamos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en personalidades obsesivas, pero no exclusivamente, ¿no? Hay pacientes disociativos con trastornos alimentarios, con millones de patologías diferentes que pueden presentar esta tendencia. Entonces, estos patrones son importantes para trabajar. Tenéis ahí a nivel más clínico, si os interesa, este vídeo de Aprendiendo tu cuidado que me digo a mí mismo, que básicamente sigue esta ruta, ¿no? Entender que esto que me digo a mí mismo ha salido de algún sitio, que si yo lo aprendí de personas que me decían no puedes llorar, esto probablemente en aquel momento no me ayudaba, ni me ayudaría ahora que me lo dijeran. Entonces me empiezo a preguntar, esto es lo importante, ¿qué me ayudaría que me dijeran? Yo tengo que pasar de decirme lo que me suelo decir a decirme lo que me ayudaría a decirme. ¿Mm? Y me voy a plantear si las cosas que yo me digo por dentro se las diría a una persona que me importa, si me sentaría bien que otros me lo dijeran.
y de ahí saco ideas de qué me ayudaría. La evitación es otro mecanismo muy vinculado en muchas teorías al estrés postraumático, es decir, lo que causaría la sintomatología postraumática no es tanto el evento y su repercusión emocional, sino la evitación de esos contenidos que nunca se llegan a procesar. Hay terapias como la terapia de exposición que se centra sobre todo en prevenir esa evitación y a base de enfrentar la memoria y sus emociones asociadas se va produciendo un proceso de habituación que llevaría a la resolución del estrés postraumático. Aquí vemos esto representado de una forma clínica, ¿no? Se le pide a una persona que dibuje lo que hay en su interior y lo que dibuja es esta tachadura, ¿eh? Que en este caso hicimos un trabajo con MDR procesando las sensaciones derivadas de este dibujo y aparecía, como veis, a la derecha tristeza, ¿no? Entonces hay una evitación de la emoción de tristeza que nosotros vamos a tener que trabajar y vamos a tener que entender. Hay mecanismos de infrarregulación que son no hago nada con lo que siento, que pueden tener que ver con me pongo a llorar y suelto y no hago nada para que esto cambie. A veces con suerte me desahogo, pero otras veces no. O me enfado y que se aguante quien sea. Yo no hago nada para controlar mi enfado. Como estoy enfadado, tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, ¿no? A veces hay una tendencia a la corregulación, es decir, yo te traigo a ti mis emociones para que me las regules tú, que yo siento que yo no puedo hacer nada, ¿no? Y aquí hay más fenómenos de dependencia a nivel emocional. Hay otros autores que hablan de complejidad en la regulación emocional, ¿no? Lyons Ruth, otros autores, más que de subtipos de regulación. Y aquí hablaríamos de este tipo de mecanismos: autoculpabilización, aferrarse a creencias negativas, comparaciones no saludables, autolesiones físicas o fenómenos equivalentes, ideación suicida, odio, venganza, sin acciones reparadoras. Cuando aparece esto, la complejidad se utiliza para el mal, porque la complejidad, si por ejemplo yo me digo cosas que me ayuden, me miro con ternura, con compasión, con comprensión, estos son fenómenos que puede hacer una mente ya un poco más sofisticados y que ayudan a la regulación, lo que más. Pero cuando yo utilizo esa capacidad de mi cerebro para el mal, podríamos decir, pues funciona al revés. Y los mecanismos disociativos, la despersonalización y la desregulación aparecen cuando el sistema ha llegado a un límite, la despersonalización, cuando aparecen cosas que la persona no puede integrar, no puede asimilar, ¿no? Por ejemplo, que uno de mis cuidadores, mi madre, mi padre, sea el que me hace daño, esas dos cosas, que sean mi madre o mi padre y que me haga daño, es como que no nos caben en la cabeza. Así que una parte de la información, esta idealización que tienen muchas veces los niños que viven en entornos maltratantes, se explicaría por esto. O sea, los contenidos que no me permiten vincularme con mi cuidador principal, que yo como niño sin figura de apego no puedo vivir, los meto parte y no los contemplo. Yo solo veo que es mi madre, que es mi padre y el resto, pues no pienso en ello. Algunas veces van a aparecer esto representado como partes disociativas, ¿no? Hay tendencias, hay fenómenos egodistónicos, ¿no? Que a veces incluso forman estructuras mentales complejas. Aquí estaríamos en la disociación grave, ¿no? Tendríamos partes disociativas que van a influir en las emociones, en la conducta, en los pensamientos del sujeto. Con respecto a la heterorregulación, es decir, a qué hacemos cuando estamos mal respecto a los demás, ¿no? Pues habría que explorar este tipo de cosas. ¿A quién recurrimos cuando estamos mal? Si esto que hacemos pidiendo ayuda lo podríamos hacer sin ayuda, o al contrario, si somos tan patológicamente autosuficientes que no pedimos ayuda si estemos agonizando, si nunca mostramos lo que sentimos. Y esto suele tener, aunque no es 2 más 2, que ver con los patrones de apego, que veremos más adelante. El apego distanciante tiende a decir no necesito a nadie, el apego preocupado tiende a decir no puedo por mí mismo.
Desde la perspectiva del trauma, bueno, pues la persona a veces se sitúa en este no me vas a ayudar. Si te dejara ayudar me estaría expuesto, me mostraría vulnerable, así que suprimo lo que siento o intento no mostrarlo o anulo la expresión emocional. No quiero sentir, no quiero que me veas, recurro a la evitación, a la supresión, al control y digo que no me pasa nada. Cuando alguien nos está contando algo muy grave, desde este soy fuerte, no me pasa nada, pues muchas veces tiene un nivel de traumatización mayor que el que es capaz de expresar el malestar de forma directa. También vamos a ver mucha contradicción. Vamos a ver personas que piden ayuda desesperadamente, pero luego se resisten a cualquier forma de ayuda. O la anulación de los sistemas motivacionales. Veíamos cómo el trauma a veces se carga estos sistemas motivacionales. O la persona, esto lo explicaba muy bien Antonieta Contreras en el libro La traumatización y sus consecuencias, caemos en estados de derrota absoluta, ¿no? Nuestra capacidad de reaccionar se anula por completo y ya no lo vamos a volver a intentar, que la derrota va más allá de la rendición. La rendición es temporal, pero la derrota es algo como que nos puede acompañar luego toda la vida y nos puede llevar a querer acabar con todo, a un autocuidado completamente disfuncional. Podemos intentar no conectar en absoluto con las emociones porque nos da miedo sentir. Eh, a veces podemos conseguir anularlas, a veces simplemente estamos todo el rato peleando con ellas para que no salgan. O podemos tender a buscar a los otros de forma desesperada, ¿no? Para estar bien. Como veis, todos estos patrones son altamente contradictorios en los entornos altamente traumáticos. Necesito que me veas, pero me da una vergüenza infinita que me veas de verdad. A veces las personas, por ejemplo, que han crecido en contextos de negligencia, que nunca han sido vistos, tienen esa necesidad no cubierta, pero a la vez el temor de que si les ven les consideren indignos, porque si antes no les vieron, quizás es porque no valían la pena. Todo esto a un nivel muy, muy poco consciente, seguramente. También puede haber un aferramiento, una forma de sentir, bueno, un cierto grado de control, es aferrarme a las creencias disfuncionales, ¿no? Y esto puede hacer que en terapia nos resulte difícil hacer cambios en esas creencias. El paciente necesita defenderlas porque el saber qué hacer, aunque sea algo que me traiga problemas, o sea, no me puedo fiar de nadie. Yo sé lo que tengo que hacer en las relaciones en todo momento, no fiarme. Si dejo esa creencia, que es la que ha definido mi forma de funcionamiento, me quedo sin referencias, porque todavía no puedo intuir, que no soy capaz de captar las complejidades de lo interpersonal, porque mis propias emociones no las entiendo, las del otro ya ni hablemos. Sí que me aferro a la creencia porque por lo menos me da un marco de referencia. Yo me puedo situar en modo detección de peligros y estar constantemente en el miedo y funcionando desde ahí. O me puedo situar a la defensiva en las relaciones. A veces la persona, esto podría ser, aunque parezca otra cosa, una persona que está instalada en la derrota, de que siente que nadie puede ayudarla, entonces rechaza la ayuda que pide, ¿no? Esta paradoja del paciente que llega a la consulta de un terapeuta y lo primero que le dice es que no cree en los terapeutas. Es como si estuviese ahí para demostrar que no puedes ayudarlo, ¿no? Porque si estoy en la derrota, mm, desde ahí también tengo una cierta sensación de control. Sé que no hay nadie que pueda ayudarme, no hay nada que hacer. Otras veces también una forma de sentir control es dejar que me controlen a mí, ¿no? La sumisión, ¿no? Y aquí puede haber dificultades en la gestión de la rabia, ¿no? Fijaros que en cada uno de estos patrones puede haber dificultades con unas emociones o con otras, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de regulación? En tomar conciencia, en permitirme sentir eso que siento, que hay personas que aquí tienen enormes dificultades, ¿no? Me escucho, conecto con mi pasado, con mi cuerpo, con el otro, me ayudo con lo que siento y actúo. A veces no me escucho, a veces no conecto nada, a veces sí, pero no me ayudo con lo que siento y a veces
sencillamente no voy hacia lo que necesito, no actúo, no tomo una ruta. Las emociones tienen que llevarnos a algún sitio. A veces siento rabia, por ejemplo, y no hago nada con ella, con lo cual lo que acabo sintiendo es impotencia. Es una rabia que no va hacia ningún sitio. También tenemos que aprender a cuidar de lo que sentimos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la autocompasión, que muchos procesos de terapia trabajan con ella, tiene que ver con esto. Tiene que ver con mirarnos con una mirada de comprensión, de cuidado, de cariño, de ternura incluso. Y de esa manera las emociones se van a regular mucho más. Los patrones de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, para mí sería interesante, porque esta escala la desarrollamos nosotros, ver hasta qué punto estos patrones de autocuidado se relacionan con una mejor regulación emocional, con un mejor estado del paciente, con una mejor evolución. Y yo creo que el autocuidado, aunque esto, bueno, como es una escala pues, que se ha utilizado clínicamente sobre todo, yo creo que puede ser interesante también ver hasta qué punto puede ser jugar un papel mediador. Esto ya lo mencioné antes, pero vuelvo a decirlo, ¿no? La complejidad saludable sería ese autocuidado, esa autorregulación, esa autocompasión. Y la complejidad no saludable, pues este autoculparse, estar centrado en el odio, la ideación suicida, todo este tipo de cosas. Esto sería complejidad sana y como veis ahí, la comprensión, el autocuidado es de lo más importante. Y hay esta escala de complejidad en la regulación emocional que me parece muy interesante y que mide este tipo de cosas, ¿no? Pues podría ser también chulo ver hasta qué punto el trauma puede tener que ver con esto, ¿no? Y la complejidad disfuncional sería o bien que no hay complejidad, ¿no? O que aparece esta complejidad disfuncional que, como veíamos, eh, tenía que ver con esto que ya está comentando, ¿vale? Otro tema en el que yo estoy particularmente interesada es el análisis de procesos en la regulación emocional. El procesamiento de la emoción sigue una curva, hay una secuencia de transformación emocional y esto para analizarlo requeriría el análisis de sesiones. Como os había dicho, nosotros estamos trabajando en un análisis del procesamiento con MDR y de las características del procesamiento. Hemos definido esta escala de buenos y malos procesadores en la que se analizarían este tipo de fenómenos. Otro aspecto a analizar es la regulación de cada emoción. Hay pacientes que tienen problemas con una emoción pero no con otras. En general suele haber alguna que es como favorita y otras que son como menos aceptadas, ¿no? Y hay algunas orientaciones terapéuticas que hablan de cómo ayudar en el procesamiento de la emoción. Por ejemplo, terapia focalizada en la emoción de Greenberg habla de este proceso de identificar, experimentar, aceptar, explorar, dar sentido a las emociones, transformarlas y finalmente manejarlas de forma flexible. Y aquí la ruta que proponen para repararla es a través de la conexión sintónica con el paciente se explora la emoción y sus dinámicas. Hay que intentar que el paciente acepte la emoción y lo que la emoción nos transmite en lugar de vomitar la emoción, ¿no? Estos pacientes que vienen a contar y soltar, es muy poco productivo todo esto, ¿no? Interrumpir los procesos que interfieren. Aquí hablamos de varios procesos de supresión, rumiación, ¿no? Mecanismos desreguladores. Esto hay que pararlo, porque si no, podemos intentar hacer un ejercicio de mindfulness o de relajación con un paciente muy rumiativo y no vamos a poder, ¿no? Y después de esto, intentaremos acceder a nuevas emociones que ayuden con las anteriores. Por ejemplo, la ternura me puede ayudar con el dolor, ¿no? Y finalmente, pero esto llega al final, podremos simbolizar y reflexionar sobre la emoción para crear nuevas narrativas. Estos son dos elementos del cuadro anterior que ya os destacaba antes y que son importantes, ¿no? Os dejo aquí dos textos sobre el tema de la regulación emocional. El derecha es un libro de divulgación, pero que resume bastante bien todo esto a un nivel muy clínico. Y si algunos sois de MDR, pues el de MDR y procesamiento emocional desarrolla mucho más todo esto que os estoy contando. Si no sois de MDR, entiendo que es un libro que no os va a encajar, ¿no?
y algunas escalas y materiales. Por ejemplo, en mi página web tenéis una entrevista que es la EMO. No está ni validada, ni creo que se pueda, no fue pensada para esto, pero es como para evaluar clínicamente dónde se aprende la regulación emocional. Y también tenéis la escala de autocuidado, que esta sí que se ha validado y que sí que se han hecho algunas cosillas de investigación por si os puede resultar interesante para trabajar con ellos. Bueno, como veis, un recorrido sobre qué es la regulación, distintas áreas en las que se podría estudiar, ¿no? Algunos instrumentos y, bueno, la idea es que vosotros os planteéis un trabajo centrado en esto, sobre cómo trabajar y cómo estudiar estos aspectos. Nos vemos en la presencial.